Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos por este medio para poder avanzar este segundo tema. ¿Cómo están, niños? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Récate bien, récate bien. ¿Cómo están? Excelente, entonces. Si están muy bien, vamos a empezar nuestro tema dando gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por todo este día, este tiempo que el Señor nos ha tenido y nos tiene con vida y sobre todo con salud, para que el Señor siempre nos bendiga y bendiga a todos nuestros seres queridos y siempre nos ilumine y haga que nosotros seamos buenos hijos, hijos obedientes, como el Señor nos pide. Entonces, el primer tema, ¿no? Hemos empezado ya a hablar sobre este punto importantísimo de la salvación, ¿no? De Jesucristo, que entrega su vida. En este segundo tema, entonces, hablamos la obediencia que Dios quiere. Esta obediencia que Dios quiere, nos dice, es a ejemplo, ¿no? De Jesucristo. A ejemplo de la voluntad de Cristo que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Por eso nos dice en este punto, el concepto clave nos dice, debemos obedecer a Dios de buena voluntad. Ahí viene el punto importante. Con intención, sabiendo que yo soy, no persona, soy ser humano y soy hijo de Dios, yo debo dar mi respuesta de buena voluntad, ¿no? Sabiendo que Dios me bendice, que Dios me da todo, ¿no? Entonces, yo tengo que responder de buena voluntad. Entonces, por eso es tan importante, ¿ya? Otro punto importante, ¿no? Me dice, ser obediente es aceptar y cumplir la voluntad de alguien que representa una autoridad para nosotros. Por ejemplo, en familia, ¿quién es, no, nuestra autoridad? ¿Quién es? Nuestros padres. Mi mamá, mi papá, mi hermano mayor, quizás vivo con mi abuelito, mi abuelita, mis tíos. Son personas, pues, que marcan en mí una autoridad, ¿no? Y yo debo cumplir esa autoridad, ¿me entiendes? Yo debo cumplir, digamos, lo que ellos me dicen, esa voluntad, ¿no? Porque yo estoy en un sentido, entre comillas, sujeto a ellos. Sujeto a ellos. Pero ahí también va una obediencia, ¿no? Una obediencia, pues, de acuerdo a la voluntad, ¿no? De acuerdo a la voluntad. Siempre buscamos el bien. Claro, si te van a decir que hagas cosas negativas, cosas que no son correctas, obvio que no lo vas a hacer. Pero siempre vamos a buscar, siempre nos dice, el bien, ¿no? La voluntad de alguien. Por eso nos dice, en este caso serían tus padres, tus maestros y lo mencionado. Entonces, este tema, la obediencia que Dios quiere, lo vamos a ver, ¿no? En dos textos bíblicos, ¿ya? En el texto bíblico de Romanos 6, del 15 al 18, ¿no? De Romanos 15, 18, ¿no? Que nos va a hablar, nos dice, ¿no? De que la obediencia que Dios quiere, ¿no? Que nos libra del pecado, ¿no? Que si somos obedientes de corazón, ¿no? Somos libres y siervos de la justicia. Eso lo vamos a ver. Y Efesios 6, del 1 al 3, lo vamos a ver. Nos dice el texto bíblico que nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pero entonces, eso lo vamos a ver en un esquema. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un esquema sobre la obediencia que Dios quiere. Presten atención en el esquema. Entonces lo vamos a desarrollar en el esquema, ¿ya? Pero entonces vamos a entrar entonces a ver la obediencia en sí, lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. ¿Cómo es nuestra obediencia que Dios quiere? Decíamos en el concepto clave, ¿no? Quiere que su hijo obedezca de buena voluntad. Tenga no esa voluntad de hacerlo. Con ese amor de hacerlo, con ese entusiasmo de hacerlo. No hacerlo porque ya, pues, en fin, porque si no me castiga. Ya, pues, lo voy a hacer mi trabajo porque si no el profesor me va a poner 0,8. No. Tienes que hacerlo con ese fin de aprender más. Tienes que hacerlo con ese fin, pues, que tú, ¿no? Demuestras ser una persona responsable, una persona ordenada. ¿Te das cuenta? No es simplemente lo hago porque quiero, sino lo hago porque yo debo hacerlo bien. Porque yo soy así. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido. Por eso vamos a leer el primer texto bíblico, lo que nos dice.
¿no? Leemos junto el texto bíblico, nos dice Romanos 6, 15, 18, ¿no? A continuación nos dice, ¿no? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ojo, entonces aquí en este punto importante nos está diciendo Romanos, la obediencia que Dios quiere, me dice que Jesucristo quiere, es que dice, tenemos que dar gracias a Dios que aunque no éramos esclavos del pecado, aunque muchas veces hemos pecado, hemos estado hundidos en el pecado, en la maldad, no hemos querido muchas veces salir de ahí, dice, pero siempre en nuestro corazón está el deseo de amar a Dios, el deseo de conocer a Dios, hemos obedecido de corazón aquella forma, me dice, de doctrina. Es decir, hemos aceptado la doctrina de Cristo en nuestra vida, hemos aceptado la forma de enseñanza de Cristo en nuestra vida, de amar, de perdonar, ¿no? De servir. Hemos aceptado esa forma de vida de Cristo y tenemos a Cristo como modelo, ¿no? De corazón, ¿no? Yo quiero a Cristo. ¿Cómo fue capaz de entregar su vida por mí? Entonces, yo acepto a Cristo en su doctrina, entonces, que fue capaz de entregarse por mí. Entonces, y de modo que al entregarse por mí, no dice, somos libres del pecado, y no dice, de modo que somos siervos de la justicia. Pero entonces, vamos a ver dos puntos importantes. Primero, entonces, me dirá, ¿no? Si nosotros somos obedientes de corazón, me dice, somos libres del pecado. Si nosotros obedecemos de corazón la doctrina de Jesucristo, entonces yo voy a ser libre del pecado. Como dice Romano, porque ya somos libres del pecado. Pero ahora me dice, si tú quieres cambiar de vida, obedece de corazón para que sigas siendo libre del pecado. De lo contrario, otra vez serás esclavo del pecado. Y nosotros no queremos ser esclavos del mal. Queremos, ¿no?, encaminarnos al camino del bien. Pues, que es la doctrina de Jesucristo. Y esa doctrina de la cual nosotros fuimos entregados por voluntad propia, por amor y haber obedecido y seguido esa doctrina de Cristo, es porque nosotros amamos a Cristo y queremos algún día contemplar, ¿no?, esa gloriosa, pues, manifestación de Jesucristo en el cielo, junto a su Padre. ¿Me entienden? Entonces, ahí está. Otro punto importante, me dice, que como ya somos libres del pecado, entonces no nos ata nada. Entonces seremos siervos de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Jesucristo. ¿Y quién es? No, siervos. Nosotros seremos servidores de la justicia. Somos servidores de Cristo, que daremos testimonio a nuestro prójimo. ¿Cómo yo voy a servir? ¿No? ¿Cómo yo voy a entregar mi vida por los demás a ejemplo de la doctrina de Cristo? Dos cosas importantes entonces. Si yo obedezco de corazón y sigo la doctrina de Cristo, soy libre de pecado. En el Padre Nuestro decimos, ¿no?, líbranos de toda tentación, ¿no? Líbranos, ¿no?, del pecado. Ahí está. Somos libres del pecado. Si yo sigo a Cristo y soy servidor de la justicia, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Señor, yo también perdono, ¿no? Mira, ve, estoy siguiendo esa justicia de perdonar a mi prójimo, pero también perdóname. ¿Te das cuenta? Dos puntos importantísimos que el Señor nos dice en Romanos capítulo 6 del 15 al 18. ¿Cuán importante es? Ese es el primer texto bíblico, que la obediencia que Dios quiere. Entonces, en este punto lo resumimos, que Dios quiere una obediencia de corazón para ser libre de pecado y para ser sus servidores. Primer punto. El segundo nos dice, texto bíblico, nos va a leer Efesios. Ahora otro punto. Hemos hablado de Dios, ¿no?, de la obediencia a Dios. Ahora me dice Efesios, ¿a obediencia a quién? Nos dice lo siguiente. Hijitos, nos dirá, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Honrar, ¿no?, a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento que el Señor Jesucristo nos da, ¿no?, con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Efesios capítulo 6 del 1 al 3. Ustedes, ¿no?, ahí confronten con su Biblia.
¿no? Confronte con su Biblia. Supongo que tendrán su Biblia, están ahí, ¿no? Cada clase que hacemos siempre estamos con nuestra Biblia. Confróntenlo, ¿no? Efesios 6, 1, 3. Ustedes también otra vez lo van a confrontar con su Biblia, ¿ya? Entonces, este punto importante me dice, ¿ya? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿a qué nos lleva este texto? Honrar a tu padre y a tu madre. Este honrar a tu padre y a tu madre me está llevando entonces a tres cositas importantísimas que yo debo hacer con mis padres. El respeto, el servicio y obediencia. Entonces, lo que me lleva entonces, me dice este texto bíblico, lo dice Jesucristo, ¿no? Honrar a mi padre es respetar a mis padres, ¿no? Porque mi padre tiene autoridad, mis padres tienen autoridad sobre mí, porque yo soy su hijo, ¿no? Como Jesús obedeció a su papá, dijo, acá sí Jesús dijo, no, pero yo no te voy a hacer caso, no, yo no quiero, pues yo no quiero traer mi vida por esta humanidad que no hace nada, no, por ti, no, ya se les habló y no hacen caso, no dijo eso Jesucristo, hizo la voluntad de su padre, honra, respetó a su padre, ¿no? Su honor, ¿no? Su autoridad. Nosotros también respetemos a nuestros padres, ¿no? El servicio, ayudó a su padre. ¿No? Jesucristo ayudó en qué? En evangelizar, ayudó a José en la carpintería, ayudó a María pues en arreglar, no sé, la casa, a barrer la casa, arreglar la mesa, ayudó, servicio, ¿no? El servicio que Dios quiere, lo hizo Jesús, porque Jesús también fue hombre como tú, como yo. Otro punto me dice, ¿no? Obediencia, sé obediente a tus padres, ¿no? Nos invita entonces a nosotros en este texto a ser obedientes. Entonces, respetemos a nuestros padres, sirvamos a nuestro Padre de corazón, de buena voluntad, ¿no? Igualmente con nuestra obediencia. Aceptemos la voluntad, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Amándolo, ¿no? Por eso me va a decir el otro punto importante, ¿no? Esto me va a llevar, esta honra me va a llevar a mí a amarlo. Ama a tus padres. Ese amor se manifestará pues cuando tú valoras a tu padre. Ese amor se manifestará cuando tú aprecias a tu padre. Ese amor se manifestará cuando tú obedeces a tus padres de buena voluntad. Ese amor se manifestará cuando tú respetas a tus padres, la autoridad que ellos tienen, ¿no? Y cuando, otro punto importante, demostrarás ese amor infinito a tus padres, ¿no? O lo honrarás cuando tú lo estimas a tus padres. ¿Te das cuenta? Ahí está, una mano para que no te olvides. Apréndelo, ¿no? Apréndelo. Valora, aprecia, obedece, respeta y estima. Es decir, la palma de tu mano. Ama. Ama. Que así como Cristo, con la palma de su mano, fue capaz de recibir un clavo por amor. Igualito nosotros. Amemos. ¿Cuesta amar? Sí cuesta. No es fácil. Porque todo lo que nos lleva, nos conduce a Dios, siempre el camino será estrecho. No es un camino ancho donde todos entran. Solo los que obedecen de buena voluntad. Entonces, ¿cuán importante entonces es ese texto de Efesios que nos invita? Y todo esto no es porque simplemente yo lo digo o porque tus papás te lo dicen. No. No es así. Nos dice el texto bíblico, nos dice Jesucristo, nos dice Dios en su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer a nuestro Padre? Porque esto es justo. Es justo. Es así, que debe ser así. No nos hagamos muchas preguntas. No, pero ¿por qué tengo que obedecer a mis profesores? No, pero ¿por qué tengo que obedecer a mi hermano mayor? No, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? No. Porque es justo lo que tienes que hacer. Tienes que llevarte, no dejarte aconsejar para que te encamines al camino correcto, ¿no? Para que seas, pues, una persona, más que profesional, seas una persona de buen corazón. Eso es lo importante, entonces. Por eso, nos dice ahí, ¿no? Dos puntos importantes para no olvidarnos. Dos puntitos importantes para no olvidarnos. El primer texto nos hablaba, ¿no? De una obediencia, ¿no? Esa obediencia, me decía, de buena voluntad, ¿no? Esa obediencia de buena voluntad. Que eso me llevaba, me dice a mí, a aceptar la doctrina de Jesucristo, ¿no? Y es aceptando la doctrina de Cristo, la enseñanza, la vida de Cristo, entonces me dice, me demostraba ahí, me libraba del pecado, ¿no es cierto? Otro punto importante me decía que era siervo de la justicia.
Ahora me dice el texto de Efesios, ¿no? Dos cosas importantes, que honrar a mi papá es amarlo. Que honrar a mi papá es amarlo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque el Señor me lo pide y me lo dice que es justo. Eso es justo para Dios. Que yo debo amarlo y no, es decir, honrarlo. ¿Me entienden? Entonces, dos cositas importantes, ¿ya? No se olviden. Entonces, el siguiente punto, entonces, pues me viene aquí, ¿no? La actividad, ¿no? La actividad. Vayamos a hacer la actividad entonces en su guía. El que no lo van a descargar, lo van a cortar y lo van a pegar, pues, las hojas aplicativas que le he dejado ahí en PDF, ¿no? Vamos a la actividad. ¿Qué nos dice la actividad entonces? ¿Ya? ¿Qué nos dice la actividad entonces? La actividad me va a decir lo siguiente. Desarrollar. Desarrollamos entonces. Menciona qué labor realizas en casa. ¿Qué labores tú realizas en casa? No sé, pues no. Tú sabrás qué haces en casa. ¿Qué labores? Pues estudio en casa, ¿no? Otro puede ser, ¿no? Ordeno mi cuarto, limpio mi cuarto, ¿no? Limpio mi sala, lavo los platos, ayudo a cocinar, no sé. ¿Qué labores tú realizas, ¿no? En casa. Lo desarrollas, ¿no? Vete desarrollando. El segundo punto me dice, lee la cita bíblica, analiza y responde las preguntas, ¿no? Esto lo habíamos hace ratitos en la diapositiva, lo veíamos, ¿no? Efesios, ¿no? 3:1. Ora a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este punto entonces. Me dice, ¿por qué tengo que orar a mi padre y a mi madre? Para que me vaya bien y sea de larga vida sobre esta tierra. Ojo, para que me vaya bien y tenga la vida. Entonces, la pregunta me dice, ¿a quién debemos obedecer y amar? ¿A quién? Ahí está. Debo obedecer y amar, ¿no? ¿No? Honrarlo, ¿no? A mi padre y a mi madre. Muy bien. A ellos tengo que yo amarlo. Si tú quieres, pues, ¿no? ¿No? Cumpliendo la voluntad de Jesucristo. ¿No? Cumpliendo la voluntad de ellos. Ven. Me dice, ¿cuál es el fruto de honrar a nuestros padres? ¿Cuál es el fruto de honrar a nuestros padres? ¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la recompensa? Para tener larga vida, no, para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre esta tierra. Entonces ahí está la respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos vaya bien, ¿no? Y tengamos larga vida en esta tierra que el Señor nos ha dejado. Entonces ahí está entonces las respuestas, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Que pueden desarrollar. Entonces, ¿cuán importante es entonces? ¿No? La obediencia que Dios quiere. Ahí hay un postito que dice, ¿no? Obedecer es ser inteligente. Ese es el secreto de ser un vencedor. Tú vences no porque tú haces lo que tú quieres. Tú eres mejor no porque tú haces lo que a ti te conviene. Tú sales adelante, vences aquello cuando tú eres obediente. Porque la obediencia es inteligencia, es saber escuchar, es saber aceptar a la otra persona. Entonces, a ello nosotros estamos llamados, ¿ya? A ello nosotros estamos llamados. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿No? Que Dios quiere una obediencia. Muy bien. ¿Y por qué Dios quiere una obediencia? Para que seamos buenos hijos. Excelente. Pero ¿por qué es importante obedecer a nuestros padres? La pregunta será. Porque no es justo y nos invita a nosotros ¿a qué? A conocerlo a nuestros padres y a demostrar nuestro amor, ¿no? Y ese demostrar nuestro amor es, pues, ¿qué cosa? Apreciarlo, ¿no? Valorarlo, respetarlo, obedecerlo, ¿no? La pregunta es para ustedes, ¿estoy siendo obediente con mis padres? Respóndete la pregunta. ¿Estás siendo obediente con tus padres? ¿Estás siendo servicial con tus padres? ¿Respetas su autoridad? ¿Respetas a tus padres? ¿Cómo estamos nosotros viviendo en relación con mi familia?
especialmente con mi papá. El Señor me dice, hónralo, ámalo, con una promesa, para que nos vaya bien y tengamos larga vida. Entonces, es un mandato de Jesucristo, un mandato también, ¿no?, de Dios en los mandamientos, ¿no? En el cuarto mandamiento, honrarás, amarás a tu padre y a tu madre. Cumplamos el mandamiento de Dios y el primer mandamiento con promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Honremos a nuestros padres, que ellos son lo más importante en nuestra vida. Entonces, a ello, ¿no?, nos lleva entonces el tema de hoy día, a valorar, a apreciar a nuestros padres. Muchísimas gracias, desarrollan sus aplicativas, ¿no? Entonces, cuán importante es esto. Y a quedarse en casa. Quédate en casa. Quédate en casa, ¿ya? De corazón. Aprovechemos este momento a repasar las citas bíblicas, leamos, ¿no? Y unamos más a Dios por medio de la Sagrada Escritura. Este texto, este de acá, ¿qué van a copiar ustedes? Van a copiar esto, ¿ya? Solo me vas a copiar el texto bíblico. Ojo, escucha, solo me copias el texto bíblico. Romanos 6:15 me invita a mí a ser obediente de corazón, ¿no es cierto? ¿A qué? Libertado del pecado y ser siervo de la justicia. Nada más. Ya, eso está en tu guía. Y vas a copiar este esquema. Este esquema quiero que me lo copies en tu cuaderno. Este esquema quiero que me copies en tu cuaderno. Lo dibujas, no sé, con imágenes, no sé, con colores, pero lo haces este esquema si quiero que me lo copies en tu cuaderno. ¿Ya? Por favor, muchísimas gracias, muchas bendiciones.